Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar voy a hacer referencia a una serie de decretos en cuanto a las consideraciones formales por la cual nosotros rechazamos, con excepción del 636, que deroga el decreto 522 de intervención de la firma Vicentín. Eh, Como usted sabe, presidenta, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contempla determinados parámetros para su funcionamiento, como así también como para garantizar el andamiaje institucional de una comisión que es estratégica, que es clave, que tiene que ver no solamente con el control previo en cuanto a la aceptación o rechazos de los cumplimientos de requisitos o garantías constitucionales para su dictado, sino fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de plazos, para garantizar que cada uno de los senadores que integran y quienes no integran la comisión puedan acceder justamente a los instrumentos que fueran dictados por el Poder Ejecutivo. Estos decretos, el 157, 582, 634, 643 y 690, contienen enormes vicios, enormes irregularidades que generaron por parte de la bancada de Juntos por el Cambio un planteo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a los efectos de impugnar concretamente la reunión de comisión que se llevó a cabo el 24 de agosto. El presidente de la comisión convocó a la citación, en primer lugar, un día sábado a las 12:45 horas. El reglamento es muy claro. La convocatoria a la reunión de comisión se tiene que generar con 48 horas de anticipación. En este marco es de práctica parlamentaria desde el año 2006, desde la creación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Es una comisión que yo la integro, y es de práctica y de los usos y costumbres de la comisión que los 48 horas se contemplen como días hábiles. Supletoriamente se aplica la ley de procedimiento administrativo, por lo tanto no se cumplió con los plazos de convocatoria para el tratamiento de los decretos, y no es un tema menor, independientemente de que se pueda coincidir en cuanto al fondo, porque las formas también hacen al fondo de las cuestiones. Y en relación al decreto 690, me parece que hay una transgresión que es muy fuerte, que tiene que ver con el artículo 8 del propio reglamento, porque el presidente, el vicepresidente o el secretario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una vez que el Poder Ejecutivo remite la comunicación del dictado de decretos de necesidad y urgencia, automáticamente, con un plazo de 24 horas, tienen que notificar o correr vista, por decirlo de algún modo, a los integrantes de la comisión para el conocimiento, para el análisis, para el estudio, porque se trata justamente de herramientas de carácter excepcional, que desde luego que con el paso de los años, esta es una discusión que también nos merecemos, una herramienta excepcional se tornó de manera y de práctica habitual por todos los gobiernos que fueron acrecentándose con el paso de los años. Pero ¿cuál es el inconveniente de este artículo 8 y del decreto 690? El inconveniente es que el decreto 690, el de las TICs, fue dictada un día antes de la convocatoria, de la citación de la reunión, un día antes de la convocatoria. Por lo tanto, ni siquiera se acompañó para su tratamiento, no se cumplió con el plazo de 48 horas. Ni siquiera se elevó para conocimiento de los senadores y de los diputados que integran la comisión el propio decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Un punto acá a considerar. Desde febrero está pendiente de tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el famoso decreto de necesidad y urgencia, por la cual el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la cláusula del reajuste de los saberes previsionales de los jubilados. Yo no sé cuál será el orden de prioridades, pero desde febrero hay muchos que están perdiendo con esta crisis, y de eso algunos se olvidan y quedan ahí en el archivo. El archivo parece una especie de amnesia temporal o selectiva. Pero volviendo a la cuestión de la notificación, la tercera observación
por la cual justamente se impugnó, tiene que ver fundamentalmente con la modalidad virtual. Usted sabe, Presidenta, que en el marco de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuando la presidencia la ejerce diputados, rige o se aplica supletoriamente el reglamento de la Cámara de Diputados. Cuando la presidencia de la bicameral corresponde a un integrante del Senado, supletoriamente se aplica el reglamento de la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados, el reglamento está adosado a un protocolo que tiene que ver con el funcionamiento, la modalidad de teleconferencia con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados. Y ese reglamento caducó, ese reglamento cayó. Por lo tanto, el mecanismo telemático se encontraba absolutamente vencido. Y ya voy a volver más adelante sobre este punto. Ya voy a volver más adelante en relación a la convocatoria, voy a volver con respecto al protocolo de la Cámara de Diputados, quizás al final del camino, cuando ingrese de lleno a un tema que sí quiero tratar, que tiene que ver con Vicentín. Pero para concluir desde lo formal, no me quiero detener más allá de lo formal, como lo he planteado, la nulidad absoluta e insanable no se subsana por el tratamiento del Pleno, porque las reglas parlamentarias preestablecidas violentan el Estado de Derecho si se la vulnera, inicia todo el proceso. Pero sí me quiero detener en algunas cuestiones que tienen que ver con este decreto, con el 690, y con esta especie de amnesia temporal que se tienen, ¿no? Acá se habló de estructuras concentradas de poder. Habló alguna senadora, algunos se acordaron únicamente de la concentración ocurrida a partir de 2017 y 2018. Yo quiero recordarles a todos, Presidenta. ¿Usted se acuerda de la fusión de Cablevisión y Multicanal? ¿Se acuerdan de esa fusión? ¿Quién la firmó? ¿Saben quién la firmó? Un 7 de diciembre del 2007, un tal Guillermo Moreno. Se consolidó en una empresa la mitad del mercado de cable y una enorme ventaja financiera y de infraestructura con todo lo que vino después. Fueron ustedes, ¿eh? Este tema de ustedes y nosotros, la verdad que me resulta bastante chocante, pero bueno, tengo que seguir esa línea de algún senador preopinante con este tema de ustedes y nosotros. Lo hicieron ustedes, ¿eh? También háganse cargo, ¿eh? También hay que mentir un poquitito, digamos, no hay que ser tan exagerado en cuanto a los niveles de inversión de infraestructura en la Argentina. De 22 países en la región, Argentina tuvo en términos del PBI una de las más bajas inversiones en infraestructura en el periodo 2008-2017. Solo superamos a Trinidad y Tobago y Haití. Las fuentes, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y la Corporación Andina de Fomento. La mitad que Chile, 2 veces y medio menos que Colombia, 3 veces menos que Perú, 4 veces menos que Bolivia. Más allá de la cuestión formal, no quería dejarla pasar, que todos tenemos alguna cuota de responsabilidad en la historia que nos toca. Ustedes, muchas, en este tema de la concentración y de los amigos. Miren ahora un poco la pauta, cómo la distribuyen, hablando de concentración, y comparen con el periodo que pasó. Fíjense cómo distribuyen la pauta en los medios, ¿eh? Y después tocamos otro tema, con todo gusto. Ahora bien, sí quiero detenerme en este decreto del 632, que deja sin efecto el decreto 522 de la intervención de la firma Vicentín. Miren, cuando el presidente de la República, ustedes recordarán, en compañía de algún ministro y de una compañera de bancada del oficialismo, anunció con una especie de bombos y platillos esta gesta o esta epopeya de avanzar en esta instancia de soberanía alimentaria, de intervenir y expropiar la empresa Vicentín. Nosotros, desde la oposición, creo yo, con muy buen criterio y con sentido común, advertimos al gobierno sobre el enorme error en cuanto a de la decisión política, de lo que implicaba una empresa, una firma como Vicentín, la vinculación con el sector productivo, no solamente en la provincia de Santa Fe, con su historia, y lo que implicaba esta idea de arremeter y redoblar la apuesta. No alcanzó con las observaciones de la propia oposición. Bueno, se movilizó la sociedad
pero no solamente se movilizó la sociedad en Santa Fe, también se movilizó la sociedad en toda la Argentina. Y a partir de esta idea, bueno, ¿qué hizo el gobierno en una primera instancia? Aplicó la lógica del pasado: obstinación, confrontación, construcción de relato. Tardaron 53 días hasta que el gobierno finalmente tomó nota y reconoció el error. Y bienvenido sea reconocer el error. Y nosotros celebramos que en este sentido, quizás más allá de las argumentaciones, el presidente se quedó con la argumentación de que pensaban que lo iban a aplaudir. Bueno, eso yo. Pensaban que lo iban a aplaudir, pero la verdad es que hay que tener un poco de autocrítica. Se equivocaron. Un error y está bien que lo puedan enmendar. Pero ¿qué es esto de, a ver, de ya vamos a venir nosotros a hacernos cargo de una empresa desguazada para salvar de esta fiesta de Vicentín? Entonces, ¿por qué derogan el decreto? ¿Por qué derogan? Si hay desfasaje, si hay estafa, si hay malversación, ¿por qué lo derogan? ¿Por qué deroga el Poder Ejecutivo? Que acompañan la derogación. A ver, siempre responsabilizando a terceros, siempre responsabilizando a terceros. Yo escuchaba a alguna senadora hablar que el juez modificó el DNU 522 con sus sentencias, que la acción obstruccionista de los accionistas tuvo una recepción de las propias decisiones adoptadas por el juzgado de intervinientes, lo que impidió la actividad de los interventores designados. No, se equivocaron, se equivocaron. Y está muy bien si se equivocaron que puedan enmendar, pero no encuentren justificación en lo injustificable. Un error político, no midieron los tiempos, no evaluaron, no conocen. Hay un enorme desconocimiento de la matriz productiva, de la matriz inclusive agroexportadora de la Argentina, que lo llevó al presidente a chocar la calecita. Esto es así. Pensaban que la aplaudían. No, se equivocaron. Listo. No nos vengan a buscar todos estos argumentos que tienen que ver con la idea de, ahora, de la oposición, de Juntos por el Cambio, responsable del accionar del juez o el responsable de la movilización ciudadana. Miren, un poco de autocrítica, no está mal. Esto fue un error. ¿Y saben por qué lo digo? Acá yo también se decía de que, en alusión a nuestro espacio, de que lo menos que podemos hacer con un país que está destruido es acompañar el tema de la deuda. Porque nosotros tenemos mucho para exhibir, decía un senador. Miren, la verdad, a ver, en términos, quiero ser un poco prudente en esto, que se lo tome con sentido del humor. En cuanto a la exhibición, a algunos muchachos se les fue la mano. Yo diría un poco de exhibición obscena de lo que visibilizamos en algunos periodos de la historia política argentina, una especie, digamos, de porno política. Entonces, a ver, un poco de respeto. En esta idea de tratar de encontrar cierto respeto ante la exhibición obscena, un poquito más de respeto. Pero como reflexión política, ¿por qué me quedo con el tema Vicentín, presidenta? Porque nosotros, sinceramente, cuando el presidente tomó la decisión de dar marcha atrás con esta intervención y con la expropiación, me parece que fue una bocanada de aire fresco. No solamente para el sector productivo, para los emprendedores, para los inversionistas, para un país que necesita muchísimo del esfuerzo del sector privado, porque únicamente con el esfuerzo del sector privado podemos lograr una economía que tenga la capacidad de un saldo exportador favorable, fundamentalmente con este sector, pero la verdad es que no aprendieron la lección. Y esto lo vimos la semana pasada. No aprendieron la lección del freno del mensaje de la sociedad. Lo demostraron con la reforma de la reforma de la reforma, cuando en los últimos 10 o 15 minutos del tratamiento de una reforma de la justicia federal crearon 365 cargos en minutos. Tampoco aprendieron la lección con lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y esto sí que es muy grave, porque lo que pasó en la Cámara de Diputados no se trata únicamente de un simple bochorno o de medir de fuerzas o especular en cuanto a un protocolo. Es una vergüenza lo que han hecho en la Cámara de Diputados, presidenta. En la Cámara de Diputados no se contabilizaban a los diputados que estaban presentes en sus bancas.
y se los contabilizaban como ausentes. Y se los contabilizaban como presentes, con un protocolo caído, a los que estaban a miles de kilómetros de distancias, conectados de manera virtual o por teleconferencia. Entonces, a ver, esto ya lo vivimos. No aprenden, no aprendieron. Y vuelven con la misma lógica. Y ojo que con esta lógica, en el 2015 le fue mal porque perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones. Redoblar, ir por todo, vamos por todo, perdieron las elecciones. Entonces, me parece que falta un espíritu quizás de colaboración, como algunos decían, con el momento crucial que vive la Argentina. Para mí, ustedes quieren buscar enemigos, lo pueden encontrar, pero no es lo que la sociedad espera. Vivimos una situación excepcional, una situación de pandemia, de crisis, no se le encuentra la vuelta. Anoche lo escuchaba al presidente, ayer en una conferencia, diciendo que el error está en la gente que no está guardada, cualquiera. No hay cuarentena, no hay cuarentena, perfecto, corre por cuenta del presidente, no hay cuarentena, yo no sé qué es esto si no es cuarentena. La verdad que no es cuarentena porque parece un siglo, parece un siglo. Pero solamente quiero decirles que, independientemente que parece que nada los frena, que nada los frena, quiero decirles que tienen que tomar nota. De tomar nota que algunas cosas que han pasado en el día de la fecha para finalizar, presidente. Seguramente usted está al tanto de un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal de la Sala 4. Este fallo tiene que ver no con un planteo por el protocolo de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en la sesión del martes. Este es un fallo que tiene que ver con un planteo de la diputada Mónica Frade con respecto a una acción de amparo que impugnó en su momento, allá lejos y hace tiempo, una diputada de la coalición cívica, el protocolo en la modalidad de la sesión virtual. ¿Qué pasó con el fallo? En primera instancia se lo rechazó, pero en la Cámara, en el día de la fecha, el 3 de septiembre, en los considerandos, se deja claramente establecido que corresponde advertir que el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones virtuales en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aprobado el 13 de mayo, no se encuentra vigente en la actualidad, por no haber ocurrido la condición necesaria y obligatoria, de acuerdo a lo establecido por el propio legislador, del refrendo por consenso. En consecuencia, vuelve a reiterar, toda vez que ese extremo no ha sido cumplido desde el vencimiento de sus primeros 30 días de vigencia, procedo a concluir que el aludido protocolo perdió vigencia. ¿Por qué lo señalo? Porque acá hay un freno, y acá hay un mensaje muy claro. Un mensaje muy claro de un protocolo que cayó. Si el protocolo cayó, por lo tanto, todos los decretos que hemos tratado, con excepción del decreto de Vicentín, la impugnación es válida y son nulos de nulidad absoluta el paso que puede dar este Senado con su eventual aprobación, porque el tratamiento no convalida la nulidad. Y en segundo lugar, tomen nota, recuperar el sentido común, que no venga de la justicia, que lo genere la propia política. Si ustedes creen que ganaron, digamos, entre comillas, una especie de primer round, si lo toman en los ámbitos de un ring, se equivocan, porque se espera otra cosa. Entonces, a ver, ¿no les alcanzó la sociedad? ¿No les alcanza el mensaje de la política? Bueno, será la justicia. Respeten el Estado de Derecho, apéguense a las normas y quizás las cosas comiencen a cambiar.